Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Yo soy Fernando y ando bien relax y te doy la bienvenida a esta nueva aventura que quiero mostrarte en este video. Un paseo que hicimos mi esposa y yo a la isla Catalina, específicamente a Two Harbors, que es uno de los dos puertos de la isla. Como puedes ver aquí, el día que nos fuimos, aquí estamos circulando por el 405, después el 110 rumbo a San Pedro, y aquí llegamos a San Pedro precisamente a abordar el ferry, el barquito, el bote que nos va a llevar directamente a Catalina. Voy a poner toda la información sobre cómo, en qué lugar, el website, precios y demás. Aquí pues podemos ver lo que es la ruta. Hay diferentes puntos de salida a Catalina Island, pero nosotros salimos de San Pedro a Two Harbors porque en sí los demás salen a Avalon, que es la otra ruta, pero nosotros fuimos a Two Harbors. De regreso sí pasamos por Avalon. El viaje más o menos es aproximadamente una hora, quizá un poquito menos, y por momentos sí el mar se pone algo picado. Entonces si eres una persona sensible a los mareos y cosas así, pues te recomiendo que tomes medicina o algún Dramamine antes de abordar. Aquí te muestro el sitio web de Isla Catalina, donde para ir a Two Harbors pones la pestaña Two Harbors y te da opciones de qué hacer ahí, y ves aquí una pestaña que dice camping. Ahí en camping te va a dar las diferentes opciones para hacer camping en Two Harbors, y vamos a escoger el tipo de unidad que queremos elegir. Hay cabañas como casitas, y hay sitios para poner una tienda de campaña. Nosotros decidimos ir a un sitio de tienda de campaña y fue lo que elegimos. Pero aquí es donde tú lo haces, escoges el tipo de unidad, el tamaño de la unidad que quieres poner ahí, y ahí te va dando los pasos paso a paso. Aquí este mapa nos muestra diferentes lugares de camping. Ahí puedes ver en el cuadro rojo Two Harbors, y aquí podemos ver los precios. Yo fui el año pasado, reservé desde mucho antes y fui el año pasado, y ahí están más o menos los precios. Algo más que tienes que considerar también para tu viaje a Catalina es el transporte. Como te mencionaba al principio, hay diferentes puntos donde salen embarcaciones a Catalina, y nosotros nos fuimos de San Pedro. El sitio web para que hagas tu reservación del viaje es este que te estoy poniendo aquí en la pantalla, catalinaexpress.com. Ahí viene toda la información, viene acerca de lo que es el viaje, vienen los puertos de salida, vienen las regulaciones, los requerimientos, qué tanto equipaje puedes llevar, qué es lo que no puedes llevar, los horarios, vienen todos los precios, obviamente. Entonces dejo toda esta información para que puedas consultarla. Nosotros fuimos el año pasado, como mencionaba, pero ahorita ya se abrieron nuevas fechas, como puedes ver aquí. Entonces es cuestión nada más de que decidas cuál es la fecha en que quieres agendar tu viaje, el puerto donde quieres salir, dependiendo a donde quieras ir. Para Two Harbors únicamente se puede ir por San Pedro. Si quieres ir a Avalon, están los otros puertos abiertos para ir a Avalon, pero a Two Harbors es únicamente a través de San Pedro. Ahora, una vez que estás en Catalina, tú puedes ir también a Avalon. En Catalina hay otro transporte que se llama Cyclone, que te cobran $15 por persona y te llevan de Two Harbors a Avalon. Puedes pasar el tiempo ahí, pero es viaje sencillo, tienes que pagar tus 15 también de regreso. También hay otra forma de ir, que puedes ir en bote. Si tienes un bote, puedes ir en tu propio bote. Hay también personas que van en jet ski, los toman, se me hace que es en Long Beach, pero eso sí es demasiado aventurado para mí, eso no lo hicimos. Aquí pues estás viendo los precios, los tipos de precios que tienen para los viajes redondos. En sí, un promedio de $76 por persona, viaje redondo, es decir, ida y vuelta.
Es muy importante que revisen bien los requerimientos, las cosas que se pueden llevar, los horarios, lo que está permitido en el transporte en el barco y lo que está permitido en la isla, pues para tener un viaje lo más placentero y sin contratiempos que sea posible, ¿no? Porque se trata de ir a disfrutar, la verdad, lo disfrutamos bastante, yo lo recomiendo muchísimo, ya espero el momento de regresar, espero primeramente Dios este año que podamos andar por ahí otra vez. De verdad, les recomiendo, no se van a arrepentir. Bueno, pues aquí prácticamente vamos llegando. Aquí este es el muelle en donde nos bajamos de la embarcación. Todas estas personas que ustedes ven aquí formadas están esperando precisamente el barco para ya regresarse al puerto de origen. Es decir, ellos ya van de salida. Y el clima hermoso. Ahí el check-in, entonces hay un pequeño restaurante acá, miren, me entregaron a mi esposo. Mapa de la isla, notas, compras, puedes comprar Airbus, lo que ocupas para el camping, te lo cargan y te lo llevan para allá. ¿Por cuánto? $10. Oh, no está mal. Compramos solo un bando de madera para quemar, pero se ocupa más y puedes comprar más. Ok. Bueno, pues ya es las instrucciones ahí. Podemos ir a comer allí, no sé. El mejor consejo que les puedo dar es el siguiente. Cuando llegas ahí y te registras, te ofrecen el llevarte tus cosas al sitio del campamento por $5. Háganlo, no hagan lo que yo hice. Háganlo, paguen 5, hasta 10 o hasta 15. Vale la pena. Próxima vez yo los voy a pagar. Ya van a ver por qué. Nuestra primera pausa de la subida. Nomás hemos subido esto. Pues está súper inclinado y se ve súper inclinado. Vamos a ir al site que está más para allá, pasando las palmeritas. Precioso, cansado, pero ahí vamos. El color del agua es un azul turquesa. Yo creo que la cámara no alcanza a ver bien. Aquel bote amarillo que se ve allá es el que hace la transportación de un puerto a otro. Aquí es Two Harbors, ese bote amarillo es el que lleva a Avalon, que es la ciudad principal de aquí de Catalina Island. Y ya. Cuando vas camping llevas el tent y llevas tus maletas y llevas tu comida, y querer arrastrar eso en una subida tan pronunciada fue una locura. Este es nuestro campsite number 3. Fire pit. ¿Y qué creen? Aquí estamos. La gran ventaja de reservar mi lugar con tanto tiempo de anticipación fue que pude escoger realmente cuál era el sitio que quería, y al ver en el mapa el número 3 es este en el que nos quedamos, y ver que está exactamente a la orilla del mar, y pasar las noches, 2 noches que estuvimos, pasar 2 noches durmiendo a la orilla del mar con el sonido de las olas
despertar con el sonido de las olas y las gaviotas. Es impresionante, una grata, muy grata experiencia. Aquí pueden ver el resto del campamento. No lo recorrimos y lo filmamos, pero les pongo unas fotos de lo que son las tents, lo que llaman las cabañas, que son como unas casitas con tela forradas. Tienen unas camas como tipo catres. Están muy sencillas, todo es muy sencillo realmente, no es nada lujoso, pero es pues camping. Sí quiero hacer mención y mucho hincapié en algo que sí me impresionó, y fue el agua, precisamente clara. Aquí pueden ver el agua cristalina en esas tomas de arriba con el dron. Pueden ver, se observa las piedras en la parte de abajo. El agua cristalina, súper clarita, y lo mejor de todo, no está tan fría. Los que somos acá del sur de California sabemos cómo son nuestras playas de frías. Aquí nada que ver. Esto no es como si usted está en Santa Mónica o si está en Malibu. No. Nada que ver. Voy a poner más videos donde estuvimos haciendo snorkeling, donde estuvimos haciendo kayak. Una grata experiencia. Después de una comidita y una caminada, un fueguito, vamos a comernos unos bomboncitos, vamos a echar un cafecito. ¡Ulala! Echando cafecito, ¿Qué tal? Es que está oyendo muy musiquita. Mañana en la mañana se va a Fire, súper oscuro ya. Por ahí está la luna. Está súper oscuro. Ese puntito ya es la luna. Esto no es vida, es vidaza. No te olvides darle like al video, suscríbete, compártelo, coméntame, quiero saber qué es lo que te parece, si te interesa venir, si te ha motivado para venir, y no te pierdas lo que viene, que va a estar mejor. Bye.